Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con la clase de hoy. Nos habíamos quedado, sí, en el tema de las identidades. ¿Qué son las identidades? Ese es el tema que vamos a avanzar el día de hoy. Agradecerles por su presencia y por el acompañamiento que hace Wilfredo eh, en los controles. Muchas gracias y comenzamos. ¿Qué son las identidades? Sí, eso es un tema muy importante. Hemos hablado de las identidades y lo que vamos a hacer es analizar precisamente qué es la identidad. Sí, la pregunta por la identidad, sí, eh, debe básicamente hacernos entender qué es lo que somos, ¿sí? Eh, ¿Qué somos nosotros? ¿Quién soy? ¿Sí? Eh, no tanto de esa manera, sino generalmente entendemos a la identidad como qué soy o quién soy, ¿no es cierto? Sino que la identidad está construida en relación a las demás. Quién y cómo llegamos a ser en, por y cómo, consecuentemente, con la relación que tenemos con los otros. La construcción y la afinidad de la identidad es de nosotros frente a los otros, ¿sí? No es decir quién soy o qué soy, sino la identidad se va construyendo en función del relacionamiento que tenemos con los otros, ¿sí? Cómo nosotros, quién y qué soy está en función de en, por y cómo, ¿sí? Eh, en consecuencia con la relación que vamos teniendo con las otras personas, con los otros grupos sociales. ¿Sí? Este es un proceso que se lleva a cabo mediante el juego de semejanzas y diferencias, un proceso que es continuo de formación, transformación y conservación, ¿sí? Como individuo soy en otros, como otros eh, ante los otros. No existen esencias identitarias totales, ¿sí? Que sean estáticas, excluyentes, esenciales, ¿sí? Mediante la identificación de atributos constantes, estables, constitutivos de entidades inmutables. La identidad responde a las necesidades y deseos concretos, no a la fatalidad de la esencia cultural. Por eso, sí, las dinámicas de construcción de la identidad van a ser múltiples, ¿sí? Es decir, no hay una identidad que se va a mantener en el tiempo. Las identidades se van transformando y se van transformando, ¿sí? En función de las interacciones que tenemos con los otros, en función del relacionamiento que tenemos con los demás, ¿sí? En función de, ¿sí? La conjunción que vamos haciendo con nuestro entorno. Entonces, a veces creemos que sí, hay unas identidades que son únicas, que son esenciales, que son totales y que son estáticas, ¿sí? Y ahí pues cometemos grandes errores porque las identidades, sí, son elementos que se van constituyendo con las interacciones con los otros, ¿sí? No existe una identidad que sea inmutable y eso es lo que somos nosotros, identidades que se van transformando, que se van cambiando, que se van construyendo, ¿sí? Lo indígena, por ejemplo. A veces nosotros sí decimos, no, los pueblos indígenas, sí, los milenarios pueblos indígenas, sí, efectivamente, pero esos pueblos indígenas se van transformando, se van cambiando, van conociendo nuevas cosas y al final sí, se van fortaleciendo sus elementos de identidad, van creciendo, van ganando cuando tú te vas relacionando con los otros. Una identidad que se encierra, que no quiere generar nuevos procesos de interacción, es una identidad que va a perecer, que se va a autodestruir. Por eso es tan importante, sí, la cultura boliviana es una cultura bastante dinámica, una cultura que sí se va enriqueciendo en cada momento, sí, que se va creando, se va recreando, que aparecen nuevos elementos identitarios y esa es nuestra cultura, ¿sí? Una cultura dinámica y múltiple. Eso es importante que nosotros tomemos en cuenta, ¿sí? Con nuestra identidad. No es una identidad
que se va a mantener por siempre, sino que es una identidad que se va transformando. El polo de nosotros. Eh, el polo de nosotros se fortalece con el reconocimiento y la aceptación de la propia personalidad del yo, pero tiene enseguida su expansión social natural al sentirse parte de un grupo social básico de referencia, como una familia, por ejemplo, y de ahí a otros muchos, como la región o el país. El grupo cultural, el género, la clase social, el colegio, el equipo de trabajo, el partido político, la religión, etcétera. Con todo ello, el yo se le añaden varios nosotros en esos diversos grupos compartidos. Este polo permite echar raíces hacia adentro y lo cultural toma aquí mucha fuerza. ¿Sí? La identidad con el propio grupo cultural suele aglutinar muchas formas comunes de convivencia, la familia, la comunidad, el territorio, la lengua común, etcétera, por lo que constituye un mecanismo básico para fortalecer la estructura interna personal y grupal. A este nivel de grupo ocurre lo mismo que en el ámbito personal. Todo pedagogo, como sabemos, ¿sí? O psicólogo sabe que el primer requisito para el desarrollo personal es que uno se conozca y acepte tal cual es. Lo mismo ocurre con el propio grupo cultural de referencia, es decir, aceptarnos como somos, ¿sí? Eh, y aquí tenemos un tema muy importante, ¿sí? Este tema está relacionado con el otro, el distinto, ¿sí? Si bien habíamos visto que es importante, sí, reconocernos tal cual somos, aceptarnos tal cual somos. ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con el distinto? ¿Sí? El polo del distinto nos abre hacia afuera, hacia los otros que son distintos por su género, por su edad, por su cultura. Esto implica que se entra en una forma de comunicación entre ellos, es decir, aunque siguen siendo otros, ya empiezan a ser vistos al mismo tiempo como tú, ustedes. Sí, además estas relaciones de respeto y acogida, ya ha surgido una relación positiva, ¿no? Entonces, fíjense cómo vemos hacia el otro, cómo nos sentimos frente al otro. Nosotros hemos desarrollado una identidad, un polo, ¿sí? Del nosotros, pero ¿qué pasa con el otro, con el polo del otro, del distinto, ¿no? Y aquí es bien importante esos procesos de relación y de respeto que deben existir entre los otros grupos que tal vez son diferentes a nosotros, ¿sí? Porque así vamos a generar, ¿sí? Una relación positiva de integración con el otro. Eh, Entender al otro tal cual es, ¿sí? Y pues relacionarnos, ¿sí? De manera positiva con ese otro. eh, no se acepta al otro simplemente por ser mejor, ni se lo rechaza por ser peor, sino que por principio se le acoge con apertura a pesar de ser distinto y tal vez desconocido, ¿no es cierto? De ahí que esta actitud de apertura se extiende también hacia las relaciones provenientes de otras culturas, en cuanto son distintos ciertos hábitos, costumbres, lenguas, músicas, ritos, instituciones, artículos de intercambio, etcétera, etcétera. Estos dos polos se necesitan mutuamente. Si falla uno de ellos, no podremos hablar de interculturalidad positiva. Habrá simplemente fundamentalismo. ¿Sí? ¿Qué es el fundamentalismo? Si un grupo o miembros de él se encapsula en sí mismo como el único que vale, de ahí surgirán conflictos crónicos que pueden llegar, ¿sí? Incluso a elementos violentos hacia el otro, ¿sí? Y si el grupo más poderoso, ¿sí? Lo que se conoce como etnicidio cultural, va a eliminar al otro, absorbe la fuerza de este otro. Es decir, mi fundamentalismo, ¿sí? Hace que yo no acepte al que es diferente. Esto, sí, lo vamos viendo en nuestro cotidiano, ¿sí? Si nosotros vemos un poco, ¿sí? Eh, los árabes, por ejemplo, sí, ellos no quieren una, sí, no todos, sí, unos grupos radicales, sí, que quieren, ¿no es cierto?, sí, un elemento fundamental de su religión y no puede aceptar otro tipo de religiones.
¿no? Y entonces esto lleva a veces que, sí, generen actos terroristas o quieran hacer desaparecer a los otros grupos que no tienen la misma religión que ellos, ¿no? Entonces, esto, sí, no nos permite relacionarnos con el otro distinto, el fundamentalismo. Y si a esto añadimos, sí, el tema de la alienación, que es si un grupo, sí, o miembros de este grupo se asimila y se deja absorber por otro grupo más poderoso y va perdiendo su identidad, ¿sí? Si se mantienen ambos polos, empieza a generarse una dinámica nueva que enriquece a ambas partes, ¿no? Entonces, fíjense que ni el fundamentalismo ni la alienación son elementos que nos van a permitir una interculturalidad positiva, ¿sí? Estos elementos, ¿sí? Van generando, sí, pérdidas en el caso de la alienación, ¿no es cierto? Pérdida de tu identidad y en el fundamentalismo, sí, una esencia purista de lo que es mi grupo. Entonces, ninguno de esos dos elementos van a generar procesos de relación de complementariedad, ¿sí? Es decir, lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es que generar un proceso que implique una dinámica nueva que nos permita enriquecernos con el que es diferente, ¿sí? Eh, que nos permita ganar sin que perdamos ninguno, ¿sí? Ningún grupo, ¿sí? Que nos complementemos, ¿sí? Más que seamos oposiciones, seamos polos opuestos, que existe una complementariedad con el otro, ¿sí? De ahí van a surgir aproximaciones selectivas de algunos logros de un grupo por parte del otro en ambos sentidos, pero sin que ello implique una transculturalización, es decir, el paso de una propia cultura a otra, ¿sí? Con alienación, que por considerarla mejor o superior a la otra que tenga. Entonces, fíjense que cuán importante es trabajar el tema de, ¿sí? Entender al otro no como el malo, no como el diferente, sino entender que ambos podemos ganar, que ambos nos podemos enriquecer con la cultura. Pues si yo voy a dar un ejemplo de ambos casos, sí, porque me ha tocado vivir, sí, este tema cuando estaba haciendo mi doctorado en España, tenía muchos compañeros que habían sacado una beca para irse a estudiar a España, al igual que yo, y pues me reuní con un grupo de, de bolivianos, pues, y como bolivianos, sí, vivíamos en nuestro apartamento, porque sí, tener un apartamento solo cuesta bastante dinero, así que teníamos que compartir, porque éramos estudiantes, sí, teníamos que compartir un apartamento y pues a veces sucedía eso, que existía un fundamentalismo en nosotros y nosotros no queríamos ver lo que pasaba fuera de nuestro apartamento, ¿sí? O sea, es decir, al otro, al español, ¿sí? Al que era distinto. Si no, nos encerrábamos y poníamos ¿sí? mm, nuestro internet y buscábamos ahí las entradas las entradas folclóricas que se iban dando en Bolivia, Gran Poder, etcétera, etcétera, y nos encerrábamos entre nosotros y nosotros no podíamos enriquecernos porque sí, claro, preservábamos nuestra cultura, pero al final sí, no había una forma de enriquecimiento, que precisamente eso es lo que estábamos haciendo en otro país, conociendo otra gente, otras culturas, ¿sí? Un proceso de enriquecernos entre nosotros y no había una suerte de fundamentalismo. Y en la alineación, ¿sí? También veía con varias, como les había comentado, tal vez en alguna otra clase, como varias compatriotas, ¿sí? Perdían su identidad, ¿sí? Y se creían más españolas que los propios españoles, ¿sí? Es decir, no se aceptaban a sí mismos y lo primero que hacían era teñirse su pelo, sí, era comprarse botas, era tratar de parecerse a esa cultura, de hablar como esa cultura, de actuar como esa cultura. Y ahí había una negación de tu propia identidad, de tu propia cultura y una pérdida de lo que es tu identidad, ¿no? Entonces, ambos casos nos mostraban que no son buenos para relacionarnos, para entender al otro, ¿no?
Por eso es tan importante, sí, el tema que vamos a ver, que es la multiculturalidad y la tolerancia, ¿sí? La simple tolerancia, que es del que es culturalmente distinto, sin un verdadero intercambio enriquecedor, no llega a ser todavía una interculturalidad positiva, ¿sí? Es decir, yo acepto al otro, ¿sí? Pero no hay un intercambio entre esa cultura y tu cultura, ¿sí? Y entonces ahí no hablamos de una interculturalidad positiva. Sartori, el politólogo italiano, nos hablaba que el multiculturalismo, que es una política que promueve las diferencias étnicas y culturales, es decir, una acción pública que no solo acepta las distinciones entre los grupos humanos, sino que además las va a ensalzar. Es así, lo contrario de una sociedad plural o abierta que acoge incluso a quienes la rechazan, que pese a ello pelea por su integración y en tal sentido no renuncia nunca a conformar una comunidad entre diferentes. Una sociedad plural no es simplemente tolerante, sino es mucho más que eso. La tolerancia se limita al mero respeto de los valores ajenos. Tolerar es pues aguantar al diferente, dejarlo estar, pero sin compartir nada con él. Algo mínimo o reducido. Una sociedad plural no se debe ¿sí? Contentar con solo tolerar, ¿sí? Tiene que ir más allá, ¿sí? Tiene que afirmar con su valor propio que la diversidad, ¿sí? Que ser diferentes y pensar también de la misma manera nos enriquecen, ¿sí? Admitir que en su seno a los distintos reconocen que lo diverso es lo valioso y que el disenso es la base de una democracia. Sí, es decir, nosotros tenemos que aprender a conllevarnos con el distinto, a reconocer sus diferencias, a respetarlos, ¿sí? Y ver que en ese proceso de relacionamiento, pues salen cosas mejores y buenas, ¿sí? El pluralismo cultural, ¿sí? ¿Qué hace? Sí, no fabrica ni promueve diferencias, al contrario, tiene por meta lograr la paz intercultural y por eso rehúye la hostilidad entre distintos. Una cosa es aceptar una cosa es aceptar, ¿no es cierto?, que lo diverso es bueno y otra muy diferente, atizar las diferencias hasta hacerlas irreconciliables. En este sentido, el pluralismo trabaja con los disensos, pero nunca va a fomentar los conflictos. Y es que en democracia, dice Sartori, no debería haber ni consenso pleno ni conflicto abierto, ¿sí? Solo disensos. Esto es muy importante, como estábamos viendo, ¿no? Es decir, entendernos entre diferentes, ¿sí? Entender que no solamente dejarla hacer, sino ganar. ¿Cómo ganamos? Tendiendo puentes entre los que son diferentes, ¿sí? Generando espacios de enriquecimiento cultural con el otro. Volviendo a mi propia historia, ¿no? De mis andanzas por España, pues al final dije, no, o sea, bueno, mis compañeros, yo estaba haciendo mi doctorado y mis compañeros habían ido a hacer un máster, ¿no? Y entonces al final se tuvieron que ir. Y yo como tenía que hacer un doctorado, 5 años tirándome ahí, eh, pues al final tuve que vivir con otras personas, ¿sí? Conocer otras culturas, conocer muchas personas, porque tenía que, en mi departamento, sí, no podía pagar, sí, el precio que costaba el arriendo o el alquiler de ese departamento, así que tenía que buscar compañeros, sí, y al final, sí, y me enriquecí bastante porque conocí, sí, compañeros de Marruecos, compañeras de Tánger, compañeros de Sudáfrica, franceses, italianos. Al final, sí, mi departamento fue como las Naciones Unidas. Tuve sí, muchos países y mucha gente de otros lugares que vivieron y nos pudimos enriquecer, ¿sí? Contándoles yo cómo es mi identidad, cómo es mi cultura, cómo somos los bolivianos y ellos también compartiendo lo suyo. Entonces hubo un enriquecimiento muy importante con todas las personas que pude compartir
mi estancia en España, ¿no? Y entonces fue una ganancia pues múltiple de todos, ¿sí? Muchos se enriquecieron con lo que yo les contaba de cómo es mi cultura, les hacía bailar a veces caporal, ¿no? Y pues ellos también me mostraban cómo eran sus danzas, cómo eran los idiomas que tenían, y al final eso es, no es negar al otro, no es tratar de escapar del otro, sino es generar esos espacios de relacionamiento para ganar. ¿Sí? A veces el conflicto va a estar presente, el conflicto es algo irreductible y algo que se va a dar, es irreductible entre dos identidades, ¿sí? Y ahí está presente la democracia, ¿sí? La democracia precisamente significa, ¿no es cierto? Sí, hacer que el conflicto se resuelva por vías pacíficas, ¿sí? Entender que existen diferencias, pero que esas diferencias pueden ser resueltas, ¿sí? Eh, También hay una diferencia importante. No es lo mismo ser plural que pluralista, ¿sí? Lo primero indica, sí, la existencia de variedad, lo plural, mientras que lo segundo es la afirmación de la variedad, ¿sí? El pluralismo significa variedad, pero sí, tendiente a un bien común para preservarlo, ¿sí? Así todas las sociedades, hasta las más excluyentes, tienen que ser plurales, ¿sí? Perdón, tienen que ser pluralistas, pueden ser plurales, ¿sí? Pueden existir, como en nuestro caso, sí, tenemos muchas sociedades, muchos grupos, pero eh, lo importante es preservarnos como sociedad, y preservar como sociedad es ser pluralistas, ¿sí? Es decir, a veces hemos visto cómo hay identidades, ¿sí? O grupos que tratan de fortalecer su identidad, pero hasta el elemento de decir, bueno, no, yo me voy a retirar de este grupo porque este grupo sí es diverso y yo quiero preservar mi identidad. Y a veces vemos eso, lo que pasa, ¿no? Cuando vemos y escuchamos decir, no, es la nación aymara o es la nación campa, ¿no es cierto? Sí, es realmente eso que podemos ser plurales, pero a lo que tenemos que tender es a ser pluralistas, ¿sí? A construir como país, entender que somos diversos, pero buscar, sí, la unidad entre esa diversidad. Eh, la política del reconocimiento y acción afirmativa es la meta, sí, ¿qué nos va a llevar la política del reconocimiento? Sí, producir y acrecentar las diferencias, sí, en esa ruta genera privilegios para sus miembros de un grupo étnico. A veces sí alimenta una suerte de discriminación y al hacerlo va a acrecentar los conflictos sociales, ¿sí? La acción afirmativa sí se establece un trato desigual, pero con el fin de igualar a los ciudadanos, es decir, de integrarlos eficazmente en una comunidad. Entonces, esta acción afirmativa sí tiene que estar presente sí, en el relacionamiento que vamos a tener como ciudadanos. Eh, Bien, entonces, a partir de esto, ¿qué podemos ver? Vamos a ir viendo, ¿sí? La aparición de las nuevas formas de exclusión o de discriminación hacia el otro, ¿sí? Bueno, en el tema, ustedes saben, sí, muchos hemos visto películas sobre el nazismo, ¿no? Y ahí se vendía la idea, sí, de que existen pueblos biológicamente que son superiores y otros que son inferiores. Esta visión tan sesgada, tan corta, va a caer en su propia bancarrota, y es que el nazismo nos ha ido mostrando, sí, las peores soluciones a la diversidad que existe sí, en una sociedad, en un pueblo, ¿no? Es decir, creer que alguien es superior solo por, sí, eh, creerse culturalmente mejor, eso es algo que, pues, nos muestra que
no se ha ido trabajando todos estos procesos de interacción, de participación, ¿sí? Y todo eso ya, sí, dejó de ser un pensamiento, ¿sí? Eso de la raza aria para convertirse solamente en un crimen, ¿sí? A partir de los años 80 se va a ir pasando un nuevo tipo de racismo, ¿sí? Que va a reemplazar esa proclamada jerarquía biológica por la nación de diferencias culturales. Ya no se habla de inferiores o superiores, sino de distintos, ni mejores ni peores, solo de diferentes. Así, el nuevo racismo va a intentar sostener que cada pueblo posee particularidades culturales irreductibles e incompatibles entre sí. Se dice que el otro es percibido como alguien que no tiene lugar en la sociedad de los racistas. Se lo percibe como la negación de los valores o del ser cultural de esta, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a ir viendo en este último tiempo, ¿sí? Estas nuevas formas de generar una suerte de negación, de ningunear, podríamos llamarle al otro, ¿sí? Que no vale, ¿sí? Porque él es diferente, ¿sí? Él no vale porque no sé, su cultura no puede ser compatible con la mía. Sí, por ejemplo, Macuba, yo tenía, bueno, contándoles, volviendo a mi vida en España, pues en Macuba era una hermana para mí, ¿no es cierto? Pero ella era árabe, ¿no? Y al final, sí, al principio me veía a mí como el diablo, pero después nos hemos hecho amigos y ella misma, sí, hasta el día de hoy me dice hermano, ¿no? Porque sí, obviamente, sí, mi forma de pensar era diferente, yo no creía en Allah, sí, pero eso no ha significado que ella, sí, no era compatible conmigo. Igual nos hemos hecho amigos, ella cocinaba, sí, sus platos tan ricos que venían eh, de Marruecos, ¿no es cierto? Y yo también se lo preparaba un pique macho, eh, un chicharrón, ¿sí? Unos pasteles de quinoa, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella siempre dijo, algún día, si se da la oportunidad, va a venir a visitarme. Y yo cuando tuve la oportunidad de viajar a Marruecos, pues conocí también de manera mucho más cercana la cultura que se tenía ahí. Entonces, que seamos diferentes no quiere decir que seamos incompatibles. Nos podemos, aunque yo no sea musulmán, sí, aunque no crea en Alá, puedo ser compatible con la otra persona y es lo que les comentaba. Bien, por eso vamos a entrar ya a este desafío tan bonito y tan importante que es la interculturalidad. Sí, que lo vamos a tocar la próxima clase porque creo que estamos sí, sobre la hora. Nos tocaría ver la interculturalidad como un gran desafío y cómo en el país podemos construir una Bolivia intercultural más inclusiva, ¿no es cierto? Entonces, este tema lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Entonces, pues nada, agradecerles nuevamente por su presencia y solo decirles que sí, es tan rico conocer personas de otros lugares, conocer diferentes culturas, porque uno así se va enriqueciendo bastante, ¿sí? O sea, no es negar lo que somos, sino es abrirnos al mundo, contar al mundo cómo somos, lo que tenemos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro sentir, y no solamente negarnos y decir, no, con el otro no puedo llevarme bien, ¿sí? Yo no puedo rezar 5 veces al día, ¿sí? Eh, pero en otros elementos sí puedo complementarme con el otro, ¿sí? Sí puedo tender puentes de relacionamiento. Y a veces
eh, esto suele caer, ¿no es cierto?, en una suerte de nuevos racismos, como habíamos visto. Ya no es solo lo biológico, yo soy superior, porque también me ha tocado vivir en España estos elementos, ¿sí? De decir, yo soy superior, ¿por qué? Porque yo era un boliviano, ¿sí? Y allí el boliviano es mal visto, allí nos dicen sudacas, ¿sí? No solo al boliviano, sino a los latinoamericanos en general. Y muchos bolivianos, sí, la gran mayoría va a trabajar allá. Y los que estudiamos, los que vamos a formarnos, somos, pucha, poquísimos, sí. Y tenemos la envidia también a veces de otros, eh, de otras personas, ¿no? Es lo que sucedía con muchos compañeros que también estaban haciendo el doctorado, que pues no es nada fácil hacer un doctorado, requiere mucho tiempo, requiere paciencia, requiere, sí, dedicarte por completo a tu tema de investigación. Y resultaba que muchos compañeros no lo hacían, ¿no? Y pues a veces decían, ¿no? Los bolivianos son personas alcohólicas, ¿no? Y pues si yo les dije, no, eso no, eso porque seamos bolivianos no quiere decir que estamos predeterminados para el alcoholismo. Y ellos creían que sí, que el boliviano era alcohólico, ¿no es cierto? Y yo les demostré que no, porque les demostré que eso era un tema cultural, no era un tema genético que ellos creían. Y a veces, fíjense, cómo se va dando estos tipos de racismo con otras personas. Y eso es lo que no hay que llegar a hacer, sí. Por eso cuando sí tuve mi departamento, yo abrí las puertas a todos los países y todos los países vivían juntos. eh, Pusieron un pie en mi departamento. Conozco, tengo amigos por todo el mundo gracias a eso, ¿no? Y me enriquecí mucho con ellos, ¿sí? No solamente en el tema cultural, sino en el tema de humanidad, ¿sí? Conocer, compartir, cocinar, charlar, eh, jugar, viajar con personas diferentes, a uno le enriquece mucho, ¿no? Y uno humanamente se va haciendo cada vez una persona que respeta, que comprende, que aprende bastante del otro. Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros. No tenemos que excluir a nadie, por muy diferente que sea, a veces solemos reunirnos entre grupos que a veces son similares, pero lo que nosotros tenemos que tender es a entender al otro, a encontrarnos con el otro, a encontrar las diferencias, ¿sí? Y así nos vamos a enriquecer muchísimo como seres humanos. Vamos a construir, ¿sí? De verdad esos puentes importantes que los vamos a ver ahora en el tema de la interculturalidad. Bien, entonces eh, quedamos acá y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien y que reflexionen sobre estos temas que estamos trabajando. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase. Un abrazo.